Hay varios escenarios posibles a partir de la actual coyuntura de Cuba y a partir de esta política de máxima presión y de amenaza militar y de estrangulamiento económico a Cuba máximo en estos momentos, en unos momentos además en los que no, estamos ya en el verano, con altas temperaturas y digamos, las consecuencias que tiene esto, ¿no? En la psicología colectiva, con los apagones. Se sabe que cuando ha habido mayores protestas en Cuba ha sido siempre en verano. Recordemos el año 1994, ¿no? Si mal no recuerdo. Recordemos en el 2021 las protestas del 11 de julio, todas provocadas finalmente por lo mismo, es decir, por el estrangulamiento de la economía del país y no tener en esos momentos alianzas fundamentales que pudieran contrarrestarlas, ¿no? Bueno, pues hay varios escenarios. Uno es el que parece que persiguen, ¿no? Lo que quisiera Estados Unidos no es tener que intervenir militarmente, sino que hubiera una revuelta, ¿eh? Una implosión social. Eso es, contrarrevolucionaria y que acabara con el gobierno revolucionario y finalmente entregara el país a Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, a través de la asfixia económica, cortes de luz, falta de medicamentos, falta de alimentos, alta inflación, una situación insostenible, falta de transporte, todo lo que ocurre ahora llevado al máximo y acumulado durante unos cuantos meses más. Que eso lleve a una insurrección, es decir, que las protestas no se reduzcan a unas cuantas cacerolas que suenan para que le pongan la luz, sino que se convierta ya en algo violento y mucho más masivo. Entonces, que se produzcan actos violentos, que haya una posibilidad de represión o que pueda presentarse ante los medios de comunicación como represión del Estado y finalmente ahí tengan la oportunidad de justificar una intervención de Estados Unidos para calmar la situación y controlarla, más o menos lo que han hecho en países como Haití. Ese es el primer escenario. Otro escenario es, por supuesto, la coerción política, una negociación dura con el gobierno cubano para que ceda absolutamente hasta el máximo, porque ya no le queda otra, ¿no? Y finalmente, bueno, pues recolonizar el país, quedarse con todos los sectores económicos del país ante una supuesta hipotética cesión del gobierno cubano. Y el tercer escenario sería la intervención militar. Claro. Ya han fallado todas, pues no nos queda otro remedio que intervenir. Sí, porque ahí el factor, yo creo, determinante, o creemos, de este recrudecimiento del bloqueo de políticas, sin duda, criminales, es que Estados Unidos pretende, o sea, este imperio pretende que cansar al pueblo, que el pueblo baje los brazos, que diga, bueno, esta gente no van a venir aquí, no van a invadir, vamos a bailar, etcétera. Es decir, que es una política dirigida ahora con esta guerra psicológica incorporada, está dirigido ¿a qué? A que la gente pues baje los brazos, que no tome en cuenta el peligro real que existe y si logran ese objetivo, pues Estados Unidos se reserva el derecho, entre comillas, de venir detrás como salvador de una situación caótica que afectaría la seguridad nacional de Estados Unidos. Para eso ya previamente está firmado el que Cuba es una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos. Algo escandaloso, algo que no lo puede creer nadie, ni un niño de 5 años puede creer eso. Una gran potencia, el país más Porque tiene 300 drones, dices. 300, 300 drones le tienen miedo. Son cobardes porque todo ese show bélico montado en el Caribe, de portaaviones, de aviones, de submarinos, todo es escandaloso. Es escandaloso. Y no se dan cuenta que lo que están transmitiendo es cobardía. Son cobardes.
no se enfrenta tú a tú, cara a cara, no. Tienen que formar todo ese circo, pensando ellos, creídamente, que el pueblo cubano tiene miedo. No hay miedo, señores imperialistas, no hay miedo. Entonces, pero la política es esa, o sea, van buscando la manera de que de la gente, bueno, y entre, ¿no? Entonces, esa zozobra también que afecta la vida diaria de la gente, del pueblo. Y viene acá y dice, bueno, que vengan ya. Es decir, el pueblo cubano está preparado, seguirá estando bien preparado y no va a bajar los brazos, no lo va a bajar, va a luchar duro y cuidado, señores imperialistas, cuidado.